Damos la bienvenida al ingeniero Juan Cristóbal Lloret. Él es asambleísta por la provincia de La Suay, representa al movimiento UNES y es el proponente del juicio político en contra del Contralor del Estado subrogante y ha renunciado Pablo Celi. El día de ayer terminó el periodo de prueba y Juan Cristóbal Lloret ha ratificado su solicitud de censura en contra del ex funcionario. Quisiéramos conocer de aquí en adelante cómo seguirá este juicio político. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Efectivamente, el día de ayer concluyó la etapa de sustentación de pruebas y, por supuesto, dentro de ese proceso se le dio el legítimo derecho a la defensa al señor Celi. Llegó al seno de la Comisión de Fiscalización, el cual expuso sus argumentos acerca de todos los elementos de convicción que durante 3 horas los presenté en el seno de la Comisión de Fiscalización el día de ayer. Elementos de convicción que al final del día terminan configurándose en un incumplimiento en sus funciones. Creo que hay una falta de probidad notoria en el manejo de la Contraloría, una serie de irregularidades que se han ido detectando precisamente durante todas las comparecencias que se realizaron durante 9 días. Más de 50 personas, personalidades, exfuncionarios, exautoridades, autoridades actuales, dieron todos sus testimonios acerca de lo que se podría configurar una red de corrupción que habría operado al mando y a la cabeza del señor Celi, glosas millonarias que se habrían desvanecido, e inclusive está involucrado el círculo familiar del señor Celi. Ahí hay un sobrino, el señor Raúl de la Torre, que está siendo sentenciado, que ya fue sentenciado en Miami. Hay un proceso abreviado que se ha sometido el hermano del señor Celi, Esteban Celi. Eso quiere decir que está aceptando los cargos que le habrían imputado la Fiscalía General del Estado, y a través de unos testimonios que constan en el proceso penal que se lleva en contra del señor Celi, precisamente se determina y se configura una red de corrupción que ha llevado adelante y que involucra a las más altas esferas del poder. Yo lo que he hecho es abrir una caja de Pandora. Lo que le resta a la comisión de aquí en adelante es poder armar todo el rompecabezas que se ha develado, digamos, dentro de este proceso de fiscalización. Ahora, el señor Celi contraataca, lo hizo el día de ayer con su comparecencia física en la Asamblea, y ha señalado una serie de cosas, de que el juicio carece de sustento, de que intentan tomarse la Contraloría del Estado, de que se acomodan pruebas en su contra, de que hay apreciaciones que destacan falsos testimonios e incluso acusa de escucharse a sujetos sin calificación ética. ¿Qué puede decir usted como proponente de este juicio en cuanto a lo que el señor Celi opina sobre lo que han dicho terceros en el mismo? Gracias, Gustavo. Bueno, el señor Celi lo que hace es ejercer su legítimo derecho a la defensa. Eso está dentro del debido proceso. Más sin embargo, más allá de la serie de improperios que se lanzó el día de ayer, digamos, no tiene validez los argumentos que tuvieron que esgrimirse por parte de él. ¿Por qué? Porque yo inicio este proceso de fiscalización amparado en mi legítimo derecho que tengo como legislador, en mi capacidad y potestad fiscalizadora que se encuentra establecida en la Constitución, en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Se lleva adelante el debido proceso, y dentro de ese debido proceso lo que yo he solicitado son elementos de prueba, documentales y testimoniales. Esos documentos, yo he pedido las certificaciones de las entidades correspondientes, Fiscalía, la propia Contraloría, que hasta el día de ayer no nos hizo llegar todo el expediente completo, Consejo Nacional Electoral, Consejo de la Judicatura, Registro Civil y una serie de elementos adicionales que configura, digamos, todos los elementos de prueba. Esa actuación de las pruebas la he realizado el día de ayer y lo hemos venido realizando durante toda la semana anterior. Y al final del día, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un debido proceso. Salieron a la luz algunos de los elementos que ya fueron sustanciados también en otro esquema paralelo o en otro andarivel paralelo, que es el ámbito jurisdiccional a través de la Fiscalía General del Estado. ¿Esos elementos nos sirven dentro del juicio político? Por supuesto, porque lo que busca el juicio político es determinar las responsabilidades políticas y, sobre todo, y es evidente, la falta de probidad de este funcionario al frente de la Contraloría General del Estado. Eso es lo que hemos hecho. Hemos actuado las pruebas que debidamente han sido esgrimidas, y yo el día de ayer durante 3 horas me tomó
ir atando cada uno de los elementos con una línea de tiempo e incorporando las pruebas testimoniales y las pruebas documentales. Hay una serie de implicaciones que se van tejiendo conforme se van dando estos testimonios, tanto en el juicio político como en el juicio penal por el caso Las Torres que se le sigue al señor Celi. Van dando forma, como lo ha dicho la Fiscalía, a esa estructura que la denomina delincuencia organizada. Pero delincuencia organizada o no, en el juicio político también se ve cómo se mueven, cómo se han movido esas estructuras de poder aquí en Ecuador. Y aquí hay una pieza fundamental sobre la cual me gustaría tener su opinión con todo lo que se ha visto y se ha escuchado en lo que va del juicio político. ¿Qué papel jugaba? ¿Qué relación tenía con el excontralor José Augusto Briones, el exsecretario de la Presidencia de la República de Lenín Moreno? Gracias, Gustavo. Efectivamente, lo que se configura es todo un entramado de corrupción al más alto nivel. ¿Quién era el señor José Augusto Briones? Lamentable y dolorosamente para su familia, fallece en circunstancias extrañas cuando se lo vincula dentro del proceso penal. Y ya la Fiscalía tendrá que establecer a ciencia cierta qué es lo que está detrás de ese hecho específico. Pero yo me voy a todo lo que está detrás del entramado de corrupción. ¿Quién era José Augusto Briones? José Augusto Briones era nada más y nada menos que el brazo derecho del señor Moreno. Y ya dentro de estos elementos que se llevan adelante dentro del ámbito jurisdiccional, en el ámbito de la Fiscalía, hay una serie de delaciones, hay una serie de testimonios que se los da ante la autoridad, ante la Fiscalía General del Estado, y precisamente ¿qué develan? Develan disposiciones que se habrían dado por parte de José Augusto Briones, por parte del señor Santiago Cuesta. No se olviden que Santiago Cuesta era muy cercano al presidente Moreno. ¿Y esas disposiciones para qué eran? Eran para sostener al sobrino de Celi, el señor Raúl de la Torre, que está sentenciado en Miami, sostenerlo como asesor dentro de Petroecuador, y esta persona, conjuntamente con una red de corrupción que había en Petroecuador, se dedicaba a la ingrata tarea de exigir dinero a cambio de contratos. Estamos hablando del 14% a cambio de un contrato sobre los 30 millones de dólares. Estamos hablando del 20% para que se puedan pagar unas facturas o planillas que estaban pendientes. Y luego de eso, la Contraloría empieza a hacer un examen especial, detecta glosa o detecta una serie de irregularidades, al final establece responsabilidades, esas responsabilidades se convierten en responsabilidades civiles, es decir, glosas, y luego se desvanecen o se busca desvanecer a través de ¿qué? De la concurrencia del hermano del señor Celi, Esteban Celi, que por cierto, él asume un proceso abreviado, quiere decir que acepta lo que le estaba imputando la Fiscalía General del Estado. Y se configura, digamos, todo ese entramado de corrupción. La más alta esfera de Petroecuador, desde la Secretaría de la Presidencia de la República, la Contraloría General del Estado, y van apareciendo una serie de acciones adicionales que se van develando, digamos, de los testimonios que recibimos en la Comisión de Fiscalización. Es un esquema y un entramado de corrupción. Hablando de estos ententes en altas esferas del Estado, y particularmente en la Contraloría General del Estado, un dato que salió a flote en este fin de semana tras la declaración de Carlos Poli, es que él había decidido destituir a Celi de su cargo de subcontralor luego de que éste había intentado detener que el envío de un informe de responsabilidad penal por gastos reservados que involucraban a Carlos Vaca Mancheno. Nuevamente, ¿cuál es su opinión sobre estas situaciones que en este caso Carlos Poli devela sobre la Contraloría, año 2017? Sí, gracias, Gustavo. Yo pedí precisamente la comparecencia del señor Poli, de la señora Chamón, de la señora Ligia Cobos, que era la directora de Talento Humano en la Contraloría, de la señora fiscal. Y precisamente los testimonios que salen a la luz, lo que develan es precisamente una serie de actuaciones que en su momento le correspondieron al señor Poli, sobre todo en el ámbito administrativo, que dan luces acerca de la ilegalidad del señor Celi al frente de la Contraloría General del Estado.
Celi se quedó en la Contraloría por un acto de fuerza, por un respaldo político, no por un acto administrativo de autoridad competente. Eso lo dice el propio señor Pollitt, que en su momento fue el Contralor hasta el 25 de mayo del 2017, que fue el último día en sus funciones. Cuando yo le hago la pregunta a Celi el día de ayer, ¿quién era el Contralor el 25 de mayo? ¿Quién era el director de talento humano? ¿Quién era el secretario de la Contraloría? Él dice evidentemente que eran las personas que en su momento emitieron actos administrativos. Y esos actos administrativos entran en vigencia el 2 de junio del 2017, por lo tanto, esos actos administrativos dan cuenta de que Celi nunca fue Contralor. A Celi lo destituyeron con un acto administrativo, la acción de personal la 913. Luego, en la 914 y en la 915 se establece que quien subrogará en el cargo es la señora Sabet Chamón. Entonces, ese elemento es importante. ¿Por qué? Porque devela, digamos, la ilegitimidad del Contralor al frente de la Contraloría, a cargo que lo ejerció durante 4 años el señor Celi. También con relación a los otros temas que usted mencionaba, de un informe con indicios de responsabilidad penal en el caso de Vaca Mancheno. También quedó medio flotando en el ambiente en la comisión un informe de Contraloría que habría establecido una serie de responsabilidades que a la postre no se lo encuentra en la Contraloría General del Estado. Quiere decir que en un momento determinado ese informe o desapareció o lo hicieron desaparecer. También sugiere el señor Pollitt, Moreno, José Serrano, César Navas mostraron un alto interés en nombrar y luego en dejar al señor Celi como Contralor del Estado. No se olvide, Gustavo, que quienes sostuvieron al señor Celi, más allá de ese acto de fuerza, de empujar a los funcionarios, de negarse a recibir sus acciones de personal, son precisamente los personajes que en su momento estuvieron en las altas esferas del poder. Precisamente quien estaba al frente de la Asamblea Nacional fueron las primeras declaraciones que dieron respaldando a Celi, el propio presidente de la República, el señor Moreno. Rosana Alvarado salió a dar una rueda de prensa diciendo que Celi era el Contralor. Es decir, seguramente algunas personalidades necesitaban tener a alguien muy funcional en la Contraloría General del Estado. Como eso no era parte, digamos, del juicio político de los 5 o 6 causales, si bien es cierto, la comisión lo que hizo es recibir toda esa información, habrá que sistematizarlo en un momento determinado y presentarlo en un informe que sea conocido por el Pleno de la Asamblea Nacional. Hasta donde usted conoce, el legislador Lloret, ¿quiénes son JJ Franco y Diego Sánchez Silva, que son mencionados también como los emisarios de José Serrano, así lo dijo, para solicitarle su renuncia en Miami? Bueno, Gustavo, son algunos nombres que salieron a la luz. En realidad no los conozco, entiendo que son personalidades conocidas en la provincia del Guayas, en Guayaquil sobre todo. Durante todo el proceso que llevó adelante la Comisión de Fiscalización salieron una lista enorme de nombres. Precisamente eso es lo que se configura en la lista de Celi, todos esos personajes que pudieron en un momento determinado tomar acciones o inclusive ser parte del entramado de corrupción. Si bien es cierto, el señor Pollitt saca a la luz algunos relatos, algunas acciones que se habrían hecho precisamente en los años 2017, todo eso, si es que en el ámbito político son sujetos de control, esas autoridades o ex autoridades, habrá que llevar adelante las acciones de fiscalización correspondientes. Lo que nosotros hemos hecho es abrir una caja de Pandora, Gustavo. Todas las acciones que puedan devenir de los testimonios, de las pruebas documentales y que son sujetos de fiscalización por parte de la Asamblea Nacional, son tareas pendientes que tiene la Comisión por llevar adelante en el futuro, ¿no? En lo que respecta a este juicio político, ¿qué es lo que viene adelante, ingeniero Lloret? Gracias, Gustavo. Lo que queda por delante es 5 días para que la Comisión pueda armar ese rompecabezas, presentar un informe a la presidenta de la Asamblea Nacional, ponerlo en el orden del día y que pueda ser tratado precisamente por el Pleno de la Asamblea Nacional a través ya del juicio político como tal.
Si es que el informe de la comisión recomienda la censura del funcionario, del señor Celi, ese informe se lo tratará de manera inmediata en el Pleno de la Asamblea Nacional dentro de los siguientes 5 días. Si es que ese informe recomienda el archivo del expediente, que espero que no ocurra, la Asamblea tiene la posibilidad o la potestad de poder recibir esa información y poder llevar adelante el juicio político si es que existe la voluntad de la mayoría absoluta de la Asamblea Nacional. Ese es el camino que queda por delante, el juicio Como usted político. ha señalado, en el juicio político, o el juicio político tiene que enmarcarse en tratar de comprobar fehacientemente las acusaciones que se le hacen. Usted esgrimía 4 o 5 puntos en contra del ex contralor Celi. ¿De qué manera piensa usted se ha sustentado la prueba con respecto a sus acusaciones? Sí, gracias, Gustavo. Precisamente el día de ayer, por 3 horas, presentando pruebas documentales, pruebas testimoniales, lo que se configura un incumplimiento en sus funciones, precisamente lo que tiene que ver con las violaciones a la Constitución, a las leyes de la República. Todo eso configura lo que se considera, digamos, como el incumplimiento en sus funciones, como la falta de probidad para ejercer el cargo, y eso es sujeto de fiscalización conforme lo que establece el artículo 131 de la Constitución. Yo lo he probado documentadamente el día de ayer durante 3 horas. Celi nunca fue contralor, legalmente le correspondía a otra persona. Celi interfirió en el proceso electoral y también en la función electoral, pretendiendo eliminar a 4 organizaciones políticas, pretendiendo destituir a 3 miembros del Consejo Nacional Electoral en pleno periodo electoral dentro del calendario, intentando llevar una auditoría informática entre la primera y la segunda vuelta. Celi estableció, si bien es cierto, responsabilidades en contra de funcionarios. En el caso de Brecht, a la empresa, a todas luces corrupta y corruptora, no le pasó absolutamente nada. A través de la Contraloría se firmó un contrato por $1.150.000 con el señor Daniel Salcedo Bonilla por delegación expresa del señor Celi. Si bien es cierto, él no firma el contrato, pero él delega, él es responsable por sus actos. Quedó develado también el entramado de corrupción de lo que significó el caso No Limit, el caso Las Torres, que está siendo judicializado en el ámbito penal. Es decir, yo he detallado con sobra de merecimientos y con sobra de elementos cada uno de los causales en los cuales le imputamos a Celi el incumplimiento en sus funciones. Y eso lo voy a sustentar ya en el juicio político si es que la comisión da paso a un informe favorable para que el Pleno de la Asamblea Nacional y el país entero conozca. ¿Para cuándo cree usted podría terminar este juicio? Yo estimo que, bueno, según los plazos, tienen 5 días para armar un informe y ojalá la próxima semana pueda pasar al Pleno de la Asamblea Nacional y que el país entero conozca qué es lo que está detrás de este ciudadano que fungió como contralor durante 4 años y que ha causado un grave daño institucional a la Contraloría y, por supuesto, una vergüenza para el país que el máximo órgano de control, como es la Contraloría General del Estado, haya estado en manos de un impostor, y no solo eso, sino con una falta y ausencia de probidad notoria para estar al frente de ese cargo, ¿no? Ahora, ingeniero, el capítulo previo al señor Celi, el señor Poli, también tiene cosas muy obscuras. Él se encuentra, de hecho, como prófugo de la justicia ecuatoriana. ¿Qué nos podría llevar a pensar que el señor Celi no tenga razón en lo que él vislumbra a futuro? Él dice que hay fuerzas interesadas en tomar el control de la Contraloría General del Estado. Bueno, nadie va a salir, yo al menos no lo voy a salir a defender al señor Poli. Es evidente, él está inmerso y sentenciado por diferentes delitos en contra de la administración pública, pero tampoco se puede desconocer que Poli fue contralor hasta el 25 de mayo, que firma las acciones de personal, y luego cuando presenta su renuncia, me parece que es el 13 de junio del 2017. Con respecto a lo que pueda suceder luego de esto, yo lo que he hecho es abrir la caja de Pandora, decirle la verdad al país de lo que todos sabían. O me van a decir que el señor Moreno, que el expresidente de la Asamblea Nacional y las diferentes autoridades que
auparon al señor Celi no sabían que Celi nunca fue contralor. Claro que lo sabían. No había un acto administrativo, no tenía una acción de personal. Él lo que hace es autoproclamarse contralor con una resolución que él mismo firma. Él firma una resolución diciendo que él es el subcontralor y eso lo publican en el registro oficial. Entonces, yo lo que estoy haciendo es abriendo la caja de Pandora. Le corresponderá a las autoridades jurisdiccionales, en el caso de poder establecer, digamos, las responsabilidades sobre las actuaciones de alguien que nunca fue contralor. Eso no le corresponde en este momento a la Asamblea Nacional. Y con respecto a poderes oscuros que quieran tomarse la Contraloría, miren, ahorita la Contraloría está en manos del delegado de Celi. No se olviden quién es el que firma la acción de personal de un señor que dice ser contralor, del señor Río Frío. Lo hacen desde la cárcel, igual que Valentina Zárate. Valentina Zárate llegó acá a la Comisión de Fiscalización y le dijo al país que ella fue a hacerle firmar en la cárcel su acción de personal. Y la segunda vez que le visitó fue para renunciar. Hoy tenemos a alguien al frente de la Contraloría que es el señor Río Frío, que dice que es el contralor subrogante del subrogante, figura que no existe. Entonces, para finalizar, ingeniero Lloret, ¿cuál es su criterio? ¿Cuáles son sus preocupaciones con respecto al concurso que muy pronto se iniciará ya para nombrar un nuevo Contralor General del Estado? Hacia allá iba precisamente, estimado Gustavo. ¿Le corresponde a quiénes designar al nuevo Contralor General del Estado? A los ciudadanos. No se olvide que la función de control social, de participación y control social, a través del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, es la que lleva adelante el proceso de selección. Y para llevar adelante el proceso de selección se necesita la concurrencia de ¿quiénes? De comisiones ciudadanas, que tienen que llevar adelante un proceso transparente, bajo la lupa y la veeduría social. Ahí hay una corresponsabilidad también de los ciudadanos, de poder estar vigilantes, de que se lleve adelante el debido proceso, de que se lleve ese proceso con absoluta transparencia. Y esto no termina con la censura del señor Celi. Por el contrario, ahí tiene que iniciar un proceso de moralización y de fortalecimiento institucional de la Contraloría General del Estado. Lo que pasó con Poli es vergonzoso. Luego lo heredó Celi, que también es vergonzoso. Hoy tenemos un señor que dice que es contralor. La nueva autoridad electa o seleccionada por los ciudadanos, posesionada legítimamente por la Asamblea Nacional, tiene una responsabilidad enorme con el país. Nosotros también tenemos una corresponsabilidad. Y luego de este juicio político voy a presentar una serie de reformas a la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. Dale competencia concurrente. Cuando usted realiza un proyecto de contratación de millones de dólares, ¿cuándo necesita el apoyo de la Contraloría? Cuando está en el proceso, de manera concurrente. No solo el control ex post, porque ya se dieron los hechos, ya se dieron los entramados de corrupción. Entonces, yo sí creo que hay que darle capacidades concurrentes a la Fiscalía, a la Contraloría General del Estado. Diríamos, porque antes lo tenía. Bueno, no, lo que tenía en un momento determinado era un examen previo, es decir, la autorización para revisar la etapa precontractual, un examen previo de Contraloría. Y eso se constituyó también en un momento determinado en una traba para que puedan caminar los procesos de contratación pública. No lo digo yo, eso lo dijeron cuando se estaba llevando adelante las reformas de la ley de contratación pública, una serie de entendidos profesionales y todo lo demás. Entonces, yo sí creo que hay que llevar adelante una reforma a la ley de la Contraloría, fortalecer la institución, depurarla. Ojo, Gustavo, sé que en la Contraloría General del Estado muchas personas han salido en estas últimas semanas. Y antes de salir, lo primero que se hicieron cuando el señor Celi cae preso, detenido, es iniciar exámenes de auditoría a sus declaraciones patrimoniales para que no los puedan auditar nuevamente. Entre ellos ya salen con su hoja limpia, pues. Ya tienen hecho una auditoría de sus declaraciones patrimoniales, hecha por ellos mismos, y ahora ya están limpios. Entonces, todas esas cosas tienen que depurarse. Yo creo que el 99% de los funcionarios al interior de la Contraloría son gente honesta. Son funcionarios honestos y correctos. Pero hay ese 1% que está metido en ese entramado de corrupción que hay que depurar. Gracias, ingeniero Lloret, por habernos atendido. La siguiente autoridad. No, a usted más bien, Gustavo, muchas gracias por el espacio. Y a la directa audiencia también nuestro saludo. Muchas gracias a ustedes. Declaraciones del ingeniero Juan Cristóbal Lloret, asambleísta por la provincia de la Suay, quien está llevando adelante como proponente este juicio en contra del ex Contralor del Estado subrogante Pablo Celi. Nos vamos a una breve pausa.